Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan acompañarnos durante todos los segmentos de ese programa que hemos producido precisamente para ustedes. En este segmento de Física Interactiva estoy, como de costumbre, acompañada por la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que está en casa sintonizándonos como siempre. Sí, muchísimas gracias. Pues en el segmento de hoy vamos a estar platicando precisamente sobre el Día Internacional de la Luz y el láser, ¿verdad? Exacto, el Día Internacional de la Luz. Perfecto. Ok, realmente este día es en conmemoración básicamente de recordar cuáles son los beneficios que hemos tenido, mejor dicho, por la luz, tanto la radiación solar como por la luz artificial que el ser humano ha podido prácticamente inventar. Básicamente este día es para poder conmemorar, como menciono antes, todo el beneficio que ha tenido la humanidad, tanto evolución en arte, en la sociedad, en la parte científica. Bueno, ¿qué haríamos sin luz? Sí, entonces estamos viendo ahí en pantalla que el Día Internacional de la Luz ya fue establecido el 16 de mayo, este pasado miércoles. Bueno, este pasado miércoles fue el primer día en el que se festejó el Día Internacional de la Luz. Bien. O sea, en toda la historia, hasta este miércoles que pasó, se ha festejado a nivel mundial para recordar los beneficios que tiene la humanidad con respecto a la luz. Es interesante cómo diferentes organismos están estableciendo ya diferentes días que ya se están designando como internacionales, ¿verdad? Ya sabemos el Día Internacional de la Luz, que ya se celebra el 16 de mayo. 16 de mayo, bien, entonces, ¿cómo es que surge la idea de establecer el 16 de mayo como Día Internacional de la Luz? Bueno, realmente en el 2015 se celebró el Año Internacional de la Luz, el año. Entonces, en este festejo se encontraron mucho, y bueno, de hecho fue un motivo para que fuese un encuentro de grandes líderes tecnológicos, líderes científicos vinculados con la luz. Entonces, a partir de este momento, pues se pensó no olvidar estos convenios que se establecieron entre ellos. Y una buena forma de recordarlo año a año es estableciendo un Día Internacional, pues, de la Luz. Y fue en honor realmente el 16 de mayo, porque en 1960 Teodoro Meiman fue el hombre que patentó, el físico que patentó el primer rayo láser usando rubidio. Entonces, básicamente por eso el 16 de mayo. Ah, interesante. O sea que hacen alguna relación entre la luz y el láser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un láser para que ya nuestros televidentes puedan ir comprendiendo por qué la relación y por qué es que el 16 de mayo ya se establece como Día Internacional de la Luz? Bueno, realmente el láser podría decirse que es un aparato que nos ayuda a amplificar la luz, y en sí las palabras láser en sus siglas en español significan amplificador de luz por emisión de radiación. Entonces, básicamente lo que hace es amplificar la luz y evitar que esta luz sea indiscreta. Una luz que no es indiscreta es aquella es decir, que no es discreta, valga la redundancia, sí, es aquella luz que se emite en todas direcciones. En cambio, el rayo láser hace que la luz que se está produciendo en realidad viaje en una sola dirección y concentra ciertas longitudes de onda. Entonces, de hecho, probablemente algunos de ustedes en sus casas han utilizado alguna vez el rayo láser, ¿verdad? Y pues hay variedad también de estos. En pantalla estamos viendo cómo, por ejemplo, nosotros podemos a diario, ¿verdad?, sí, utilizar los láser. Por ejemplo, en los lectores de los códigos de barra de los productos que compramos. Entonces, ahí estamos utilizando en los supermercados, ¿verdad? Que eso es bien común. Exacto.
Bien, entonces, ¿cómo es que el láser funciona de tal manera que nosotros que usted nos estaba diciendo, que es la amplificación de luz? Entonces, ¿cómo los rayos láser podrían funcionar? Bueno, en realidad, cuando realmente el primer rayo láser que se inventó fue antes de este que se ha patentado, y hay diferentes formas en las que diseñaron los rayos láser, pero una de las básicas es a través de un conducto, ¿verdad? En este conducto, en sus extremos, tiene lentes que son 100% reflexivos, es decir, que reflejan las longitudes de onda. En el caso, pues, de los láser, cuando lo que está pasando es que un fotón golpea un electrón de un átomo, entonces cuando ese electrón absorbe el fotón, entonces se eleva de energía y en cierto tiempo después vuelve a decaer a su nivel de energía original. Entonces, cuando decae de ese nivel de energía, libera esa energía en forma de fotón. Y bueno, sucesivamente, básicamente en un láser se da como una especie de reacción en cadena, porque el fotón que ha sido liberado hace esa misma acción a otro electrón de un átomo cercano. Y nuevamente ese otro electrón logra absorber ese fotón y cierto tiempo después vuelve a decaer y emitir otro fotón. Y así sucesivamente se está dando la reacción en cadena de los átomos cercanos, y esa liberación de energía es básicamente en una forma de longitud de onda. Dependiendo del átomo, o mejor dicho, del material del cual esté elaborado el láser, entonces así va a ser la emisión de longitud de onda. Por eso es que nosotros podemos ver láser de color rojo, verde, azul, morado, incluso hay láseres que son ultravioletas, es decir, que el ojo humano no tiene la capacidad de poder percibirlo. Entonces vemos también otro lector de códigos, ¿verdad? Y siempre es utilizando los láseres. Incluso, por ejemplo, los mouse, ¿verdad? Si ustedes levantan un mouse, ve realmente, hay gente que puede decir que es como una lucecita roja, ahí es un láser que está siendo utilizado. Totalmente cierto. Entonces vemos de que los rayos láser están en nuestra vida cotidiana. Pues quién no ha utilizado un mouse, o quién no ha ido a un supermercado y ha podido tener ese contacto con los rayos láser. ¿De qué manera entonces nosotros podríamos aplicar, ya aparte de las que hemos estado mencionando, cuáles son las aplicaciones que los rayos láser tienen? Ok, realmente, bueno, en la medicina, por ejemplo, ha sido de mucha utilidad, ya que se ha evitado hacer suturas, básicamente, por ejemplo, en los ojos, en la corrección de la córnea, cuando las personas tienen problemas visuales como miopía, astigmatismo, entonces eso es una deformación en la córnea de los ojos. Entonces, por medio del láser se puede extraer prácticamente el tejido de la cubierta del ojo y reformar la córnea, y nuevamente volver por decirlo así, a tapizar con el tejido ya existente, y sin necesidad de hecho de costuras o de esperar mucho tiempo de sanación. Entonces, una gran ventaja que ha venido a dar el láser es eso, la fácil recuperación después de una cirugía por medio del láser. También, por ejemplo, en las industrias textiles, pues existen muchos textiles que son cortados por medio de láser, o incluso vidrios, madera, hierro. Bueno, la industria pues lo utiliza al más no poder, pero también, como mencionábamos, existen ciertos láseres, ¿verdad? O ciertas funciones del láser que para nosotros es bastante común, como mencioné en los lectores de los códigos de barra. De hecho, por ejemplo, en los bancos hay sensores que se activan por medio de los láser. Bueno, está un láser emitiéndose, y cuando alguien pasa por el láser, entonces este láser activa cierto sensor mencionando que alguien ha pasado por ese lugar. O también cuando se abren, no sé si ustedes se han fijado,
que existen momentos, ciertos momentos que nosotros nos acercamos a una puerta y las puertas se abren automáticamente, ¿verdad? Entonces, esos son sensores, de hecho, que se activan por medio de láser. Bueno, la utilidad de los láseres es exageradamente vasta. De hecho, las telecomunicaciones también utilizan los rayos láser. El cable, la instalación de su cable, que ahorita le está haciendo de utilidad para poder vernos, está basado en el funcionamiento de los láser. También, de hecho, existen muchos científicos astrofísicos utilizando láseres para poder medir la distancia que hay de una estrella a otra, ¿verdad? Sí, todo esto depende, de hecho, de la capacidad del láser. Existen láseres que, bueno, que nosotros utilizamos como puntero. Sí. Entonces, estos láseres emiten un rayo de luz coherente, de hecho, que cuando este láser es de baja potencia, es decir, de unos cuantos miliwatts, entonces estos láseres son para poder utilizarlos como puntero. Bien, perfecto. La verdad es que las aplicaciones de los láseres podríamos estar bastante parte del programa hablando un poco sobre la aplicación que tienen los láser, pero ya como para ir terminando, ¿cuáles son específicamente los tipos de láser que nosotros podríamos enumerar? Bueno, como mencioné, están los láseres de baja potencia, los utilizados como punteros, de alta potencia, que de hecho sobrepasan los 2000 miliwatts, y estos son los que utilizan para quemar. De hecho, se les recomienda a los padres que cuiden o les sugieran a sus hijos nunca apuntar con un láser a los ojos porque pueden quemar la retina. Aunque no sean de estos láseres que son de alta potencia, siempre dañan la retina de los ojos. Entonces no es bueno jugar con ellos. También existen láseres, de hecho los rojos, verdes, azules, morados. No existen realmente láseres de todos los colores, sino de algunas longitudes de onda, es decir, de algunos colores característicos, pero eso es debido al material del cual fueron fabricados. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Merly, por estar compartiendo un poco sobre información sobre el Día Internacional de la Luz y el láser. Y bueno, pues hacer siempre el hincapié, como dicen, en lo que usted mencionaba de los padres, tener siempre el cuidado en el uso de los láser, ¿verdad? Si sus hijos están en contacto con ellos. Entonces, les pedimos que se queden con nosotros. Después de la pausa, volvemos con el segmento de Química para Todos, en donde estaremos hablando un poco de la química de las gafas. No se vayan. Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues en este segmento de Química para Todos, como es de costumbre, estoy siempre acompañada por la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Pues a pesar de todo lo interesante que estuvimos hablando sobre física interactiva, que estuvimos hablando sobre el Día Internacional de la Luz, precisamente en este segmento de Química para Todos vamos a estar platicando, o más bien usted nos va a estar comentando sobre la química de las gafas, ¿verdad? Sí, la química de las gafas es sumamente amplia. Es un tema que viene desde la antigüedad. Y uno creería que ahora es que hay tantos modelos y tantos productos comerciales con un montón de materiales de construcción que es que surgen, ¿no? Pero la verdad es que históricamente la gafa se conoce desde hace mucho tiempo. Sí, interesante. Entonces, como ya hemos introducido un concepto que son precisamente las gafas, nos gustaría que usted nos ampliara un poco más y nos conceptualizara qué es una gafa. Bueno, una gafa, hay diferentes nombres. Extrañamente encontraba que en algunos lugares hasta le llaman binóculos, también lentes, gafas, por ahí tenemos antiparras, anteojos, pero al final es esta pareja de espejos, ¿no? o de compuestos o de lentes que están sujetos a un armazón, ya sea plástica, sintética o metálica, que se coloca encima de la nariz para poder corregir algunos problemas médicos o algunos defectos de visión en los pacientes, como por ejemplo el astigmatismo, la hipermetropía
o lo que conocemos también como miopía. Entonces, van a tener esa función de corrección de problemas médicos, pero también tienen otra función, que son aquellas gafas que nos van a ayudar en la protección del ojo contra los rayos UV, que ya sabemos que son tan dañinos. Bien, entonces podríamos decir que las gafas son aquellos lentes, por decir así, que los estamos utilizando para alguna funcionalidad de proteger también, ¿verdad? Protección, básicamente, si es que no tiene algún grado, que vamos a hablar hoy de los filtros que se utilizan, o aquellas gafas que van a corregir, porque también hay una corrección de visión. Por lo general, a veces hay personas que por mucho tiempo utilizan una gafa y cuando se van a hacer un chequeo posterior, ven que sus grados de miopía o astigmatismo han disminuido en cierta medida. Entonces, obviamente ha habido un tratamiento correctivo, no solamente de tratar de enfocar mejor, ¿verdad?, la luz que entra a nuestros ojos y que podamos visualizar mejor los objetos, sino también una corrección de la patología. Bien, entonces para este instrumento, este material que es tan importante, ¿de qué están formadas las gafas para que puedan servir para tantas funciones? Hay infinidad de compuestos, ¿verdad? Pero algo más que le quería comentar que me pareció muy interesante y es que hablábamos de la historia de la gafa, y es que hay algunos documentales o se han encontrado, por ejemplo, jeroglíficos egipcios que reportan el uso de este tipo de instrumentos para visualizar mejor. Es más, por ahí se encuentra, y lo voy a leer textual, que Séneca, que era tutor de Nerón en Roma, escribía en uno de los registros escritos de la época, que estamos hablando en el siglo I después de Cristo, escribía: letras, sin embargo pequeñas y borrosas, son vistas más amplia y claramente a través de un globo o vaso lleno de agua. O sea que ellos ya buscaban tal vez no un lente de espejo o un lente... O el que conocemos ahora nosotros. Lo que nosotros utilizamos, sino que con una simple gota de agua podían amplificar la imagen y podían leer y visualizar mejor las letras. Entonces, esto es algo que se conoce desde épocas antiguas. Algo también que encontrábamos es que en la cultura china también se utilizaban lentes, solo que estos ya utilizaban lentes de cuarzo oscuro para evitar que usted pudiera ver, no era tanto para protegernos, ¿no?, de la luz, sino para evitar que se pudiera ver el gesto de los ojos en, por ejemplo, aquellas personalidades que se dedicaban a ser jueces, por ejemplo, en algunas competencias. Entonces es muy, muy interesante. Ahora, volviendo a su pregunta de qué estaban formados, básicamente hay dos compuestos que se conocen, que son los policarbonatos y polímeros orgánicos. Dentro de los polímeros orgánicos hay unos sintéticos que son muy reconocidos y muy utilizados, como el CR39, que eso es un nombre comercial que se le da a un polímero sintetizado en un laboratorio. Pero los policarbonatos son polímeros o compuestos infinitamente grandes de miles de moléculas de carbonatos unidos que le van a dar esas capacidades y propiedades a los lentes, por ejemplo, de ser termolábiles, o sea, que mantengan o mantengan su forma en ciertas temperaturas. También les dan las capacidades para poderlos moldear, son muy moldeables sin que se quiebren, eso es importante. De termoformar, o sea, que con calor también puedan tener esas estructuras. Ahora vemos lentes que tienen hasta curvas o que tienen una forma definida, bien como actualizada, ¿no? Y que los jóvenes obviamente los motiva a comprarlos. Y también van a tener las ventajas de ser livianos y de tener muy buena transparencia, ¿no? Son muy transparentes, entonces aparte de la resistencia. Pero también pueden ser otros compuestos como vidrios, ¿verdad? O otro tipo de plásticos que posiblemente no sean tan funcionales porque son muy pesados, a veces nos dejan las marcas, ¿no? Sí. El lente, o porque el material es muy pesado o porque tal vez no está bien adaptado, ¿no?, al rostro, porque debe estar cargado en la nariz. Entonces, cuando ya hace una marca o cuando vemos que está pesado, a veces es muy complicado de manejar. Sí. Interesante eso de los policarbonatos que usted nos comentaba. Y pues sí sabemos de que hay una explicación un poco más compleja para la diferencia entre las gafas normales y las gafas de sol. Pero tratando el tema específicamente de las gafas de sol, ¿cuál sería el filtro que nosotros podríamos utilizar, sabiendo de que hay unos filtros que tienen las gafas, ¿verdad?, específicos para
para que nosotros pudiéramos utilizarlo mejor? Sí, la verdad es que al comprar una gafa nosotros tenemos que evaluar varias cosas, ¿no? La intensidad de la luz a la cual vamos a estar expuestas, a dónde nosotros vamos a estar con estas gafas. Es difícil porque a veces uno tiene unas gafas y las utiliza para leer o para hacer una corrección, como decíamos, de una patología específica, pero hay 5 niveles de filtro que nosotros podemos más o menos ubicar para qué las queremos. Entonces, básicamente casi todas van a contrarrestar o a controlar la cantidad de rayos UV que van a entrar a su retina, que eso es muy importante. Vamos a hablar de las patologías que se pueden generar si no lo hacemos. Y importante decir que la radiación ultravioleta es acumulativa, entonces entre más temprano usemos una gafa o una gafa oscura o una gafa que nos esté haciendo corrección de patología, es mejor. Los filtros van desde filtro 0 hasta el filtro 4, son 5 niveles. El filtro 0 es aquel filtro que va a absorber solamente de 0 a 19% de rayos UV y que se puede utilizar en interiores techados, ¿verdad? Donde la luz es no tan intensa como en otras zonas. Ahora tenemos el filtro 1 que sería más o menos hasta 56% de rayos UV absorbidos, que estos ya se pueden utilizar en días ligeros de luz, en aquellas ciudades donde no hay una luz tan sofocante como el caso de nosotros, o el filtro 2 que absorbe hasta el 81% en luminosidad media, el filtro 3 que absorbe hasta más o menos el 91% de rayos UV, que estaríamos hablando de gran luminosidad, y aquí estarían los ejemplos, por ejemplo, cuando estamos expuestos a playa o cuando estamos en una montaña y el sol obviamente es un poco más directo. Y el filtro 4 que sería hasta más o menos el 97% de absorción de luz UV, que estaríamos hablando ya cuando usted se dedica, por ejemplo, a un deporte extremo como el esquí, o personas que vivan obviamente donde hay nieve. Entonces la luminosidad, aparte de la luz que incide en la nieve, el color blanco hace y se refleja en la retina y eso afectaría y deberíamos de tener siempre una protección ocular permanente. Bien, entonces teniendo en cuenta lo de los filtros que usted nos está mencionando, nosotros en el momento en el que elegiríamos unas gafas, aparte de un montón de aspectos que usted nos podría compartir, tendríamos que tener en cuenta utilizar un filtro que sea 2 o filtro 3. Sí, en Tegucigalpa sería en Honduras 2 o un filtro 2 o 3, sí, previniendo las patologías como por ejemplo cataratas en córnea que ya se han dado, también ceguera, también tenemos por ejemplo úlceras en córnea, entonces evitando todos esos problemas y evitando la degeneración de la retina, nosotros tendríamos que utilizar un filtro específico adaptado a nuestras necesidades si es que tenemos también un problema patológico y entonces comprar ese filtro. Si vemos en las lentes a veces está dispuesto la simbología, entonces podemos ver un 2 o un 3 que podemos ver en la imagen que ahorita vamos a proyectar en pantalla, de que ahí nos está diciendo el tipo de filtro, la cantidad de luz absorbida y dónde más o menos podríamos utilizar ese tipo de lentes. Entonces no compremos lentes que por ser baratos y tal vez porque tengan un modelo bonito, pues, nosotros nos enganchamos y los compramos. Compremos un lente que nos va a proteger y que tenga la palabra UV porque eso nos indica que va a haber una absorción de luz ultravioleta. O sea que en el momento de que nosotros tendremos que elegir algunas gafas, tendríamos que utilizar nuestro criterio por la utilidad, ¿verdad? Más que todo por el uso y para qué lo voy a comprar y utilizar. En qué intensidad de sol nos tenemos que sentir expuestos. ¿Qué significa entonces la simbología en las gafas? Bueno, básicamente es eso. Ahí van a encontrar la palabra UV, hay protección ultravioleta, el nivel del filtro y posiblemente algún otro número que nos esté indicando cuánto porcentaje de radiación vamos a estar controlando. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Rosana. Es siempre muy válido todas sus aportaciones en este segmento. En el siguiente segmento de Así es la vida estaremos tratando el tema de la menstruación como una etapa de un proceso biológico y pues el magíster Javier García va a estar compartiéndonos más sobre el tema. Ya regresamos. Buen día a todos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, desde hace un par de décadas, ha venido desarrollando algunos procesos de autoevaluación y evaluación externa que le han permitido mejorar el ejercicio de su autorregulación institucional. Esta iniciativa confirma el interés y el compromiso de nuestras autoridades universitarias de consolidar una cultura de calidad.
Actualmente la universidad retoma esta iniciativa y ha iniciado un proceso que conlleva el logro de un objetivo muy importante para toda institución de educación superior, como es acreditarse internacionalmente. En ese contexto es que el día de hoy damos inicio a este segmento que hemos titulado Acreditación y Calidad Sostenida, que tiene el propósito de compartir con la sociedad hondureña y con la comunidad universitaria en particular sobre los avances de nuestra universidad en ese camino hacia el logro de este objetivo de la acreditación institucional. Este día hemos invitado a la máxima autoridad de nuestra casa de estudios, el señor rector, doctor Hermes Alduvín Díaz Luna, con quien estaremos conversando sobre este tema. Señor rector, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, maestra Martínez. ¿Podría usted ampliarnos sobre este tema de acreditación institucional, lo que implica para nuestra universidad y hacia qué apunta la universidad con este proyecto académico? Bueno, este proyecto académico es un compromiso que el equipo de rectoría ha asumido, avalado por todo el Consejo Superior Universitario, donde está representado los distintos departamentos académicos, los centros universitarios regionales que tiene la universidad a nivel nacional, y lo hemos visto como una nueva fase de trabajo que UPN está impulsando en este momento, dado que las reformas que se han dado en el sistema y los indicadores de logro educativo en el país necesitan que la universidad que forma profesores necesita replantearse la formación profesional para cada uno de los niveles educativos. Es así que hemos buscado los mecanismos y hemos encontrado que a través de varias décadas UPN ha venido impulsando procesos de autoevaluación y evaluación de carreras y de programas a través de la unidad técnica que el SUCA ya tiene, digamos, disponible para tal efecto para todas las universidades públicas en la región. En esta nueva etapa estamos buscando hacer un proceso de autoevaluación y evaluación con miras a la acreditación a través de la agencia HCERES, que es una agencia europea radicada en Francia, con la cual estamos trabajando actualmente. ¿Qué significa para una universidad de educación, para una institución de educación superior como la nuestra, doctor Hermes, el acreditarse en términos prácticos? ¿Qué implica para esta universidad? Bueno, es cumplir con el mandato que el Estado nos ha dado de ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad sobre los dineros públicos que nosotros recibimos en términos de formación. Y para eso se necesita entonces que la universidad como la nuestra cumpla con un sistema de indicadores donde se vea de manera transparente el impacto de la formación y cómo las personas que estamos formando aquí como futuros profesores van a desempeñar su trabajo de una manera eficiente en el sistema educativo nacional. Muy bien, agradecemos al señor rector su participación en este día y les invitamos a seguir pendiente de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estaremos conociendo más sobre este importante proyecto para la Universidad Pedagógica como es la acreditación institucional. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Como les había comentado anteriormente en el segmento de Química para Todos, hoy estaremos hablando sobre la menstruación, específicamente si existe este periodo llamado menstruación en otros animales. Vamos a estar discutiendo sobre la menstruación como una etapa de un ciclo clave para la reproducción humana y vamos a ver la ausencia o la presencia de la misma para otros grupos de mamíferos. Muchos de nosotros, bueno, muchas de las mujeres describimos la menstruación como una etapa en donde es impráctica, es dolorosa, es molesta, pero realmente necesitamos saber el ciclo menstrual, cómo es que funciona para la reproducción humana. Entonces, como es de costumbre, estamos con el magíster Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nao, y buenas noches a las personas que están ahora mismo pendientes de Vamos a Descubrir y de Así es la Vida. Sí, entonces, este proceso que es bien incómodo, la verdad, en algunas ocasiones, que sí molesta, ¿qué tan frecuente puede llegar a ser la menstruación en el reino animal? Bueno, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Ahora mismo hay muchas formas como de percibir un proceso como este, la menstruación.
Y hay quien dice que en realidad un sistema reproductor sano no debería dar ningún tipo de problema, que no hay por qué asociar un proceso como ese a factores negativos, no hay que asociarlo a negatividad necesariamente. O sea, hay muchas formas de percibirlo, sin duda. Una que está muy popularizada es que es un proceso sumamente complejo y sumamente difícil y impráctico, como dice usted, pero en realidad frecuente no es. Nosotros más bien somos la excepción, más que la regla. Cuando me refiero a nosotros como humanos, ni siquiera como mamíferos, sino como humanos, somos uno de muy pocos otros grupos que lo presentan dentro de nuestra sombría de ser mamíferos. Entonces, si queremos pensar en qué tan frecuente es, interesa mucho lo que está en pantalla ahora mismo, considerar lo que en realidad es la menstruación, como este flujo, ¿verdad? Estamos hablando de menstruación como este flujo periódico. Entonces, vemos en pantalla justamente una imagen de un corte transversal de un útero. Bueno, no es transversal, en realidad es una sección. De un útero, y se puede ver encerradito en el recuadro a la derecha, un óvulo implantándose, justamente en ese punto donde se está implantando en la parte inferior de la imagen, en la parte inferior del recuadrito negro, es el endometrio. Entonces el endometrio es justamente esa capa, ese revestimiento uterino que es justamente el que se vuelve más grueso en el periodo cercano a la menstruación, para posibilitar que ese óvulo, una vez fecundado, se pueda implantar y se pueda enterrar y pueda tener toda su nutrición, toda su demanda satisfecha de energía, de nutrientes, gracias a esa pared. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la menstruación? El desprendimiento justamente de esa pared, del endometrio. Entonces, es una pared de tejido epitelial. El tejido epitelial es este tejido barato, ¿verdad?, del cuerpo, que está justamente en los lugares donde hay mucho desgaste. Entonces, en las paredes de las mucosas de la boca, de la nariz, todas estas zonas que van a desgastarse mucho, porque tienen muchísima actividad, entonces son delgaditas. Bueno, tienen diferentes distribuciones, pero son delgaditas y son muy replicables. Entonces, en el caso del útero, es justamente del revestimiento del endometrio, es un epitelio cúbico, porque el epitelio puede ser plano, puede ser estratificado, puede ser simple. En este caso es cúbico. Es cúbico siempre que se ocupa que secrete, o siempre que se espera que sea una cama para algo. En este caso es una cama para el cigoto, justamente. Y entonces ramifica mucho, se inerva mucho, se llena, se vasculariza mucho de tejido de vasos sanguíneos, que son justamente los que le van a proveer toda la alimentación y todo esto al embrión futuro. Y el desprendimiento de eso, cuando llega un periodo del mes donde la progesterona, una hormona, hace que naturalmente, fisiológicamente, el cuerpo responda desprendiéndola. Entonces, eso justamente es lo que tenemos con el flujo menstrual. Un endometrio que en su momento tuvo la función de revestir ese útero para darle vida al cigoto recién formado. Pero entonces esa es la razón de ser. Pero por ejemplo, vemos en imagen, usted preguntaba qué tan común es en los animales. O sea, eso es la menstruación. Entonces podemos pensar que es parte de un ciclo sumamente fundamental, porque todos los animales nos reproducimos. Si no hubiera cigoto nutrido a través del endometrio, entonces no habría desarrollo embrionario, no habría replicación. Vemos en pantalla, por ejemplo, estos perros que en celo, y la gente podría decir, bueno, los perros también menstruan, porque yo les he visto que cuando están en celo ellos tienen también un sangrado, pero en realidad no es lo mismo. Mire que en los perros hay un ciclo reproductivo diferente. Hay primero una parte que se llama anestro, que es un periodo infértil, pero luego de que es larguísimo, puede durar muchos meses. Luego entra una parte una etapa que se llama proestro, y ahí justamente donde se da el sangrado. Pro siempre significa previo, el preliminar, el primitivo, el inicial. Entonces el proestro es esa fase donde normalmente sangra, pero es sangre literalmente. Vimos nosotros que cuando hablamos del sangrado menstrual en las humanas, en las mujeres, no es sangre propiamente, es endometrio, es vasos, es tejido, un montón de cosas. Pero en los perros lo que se da es un sangrado preparatorio. A diferencia de la mujer, cuando eso se descarta, es que ya no hay fecundación. En ese ciclo está descartado que va a haber fecundación dentro de ese ciclo. En los perros no, más bien es una fase preparatoria. Cuando eso sucede, ya vamos a hablar de este monito araña. Cuando eso sucede es que el endometrio se descartó y que entonces no hay posibilidad ya de implantación. En los perros más bien es que ese es el punto donde ya los machos van a empezar a interesarse en la perra,
pero ella no va a estar interesada. Cuando termina ese y entra en un proceso que se llama estro, ahí es donde ya hay cópula, donde ya ambos están interesados en la cópula y entonces se genera la fecundación. Entonces es diferente, es un proceso totalmente diferente el sangrado en los perros y en algunos gatos también se ve que un flujo menstrual, considerándolos como etapas de un proceso, de un ciclo reproductivo con funciones homólogas entre diferentes grupos. Entonces eso pasa en los perros, pero si creo que tenemos, si producción nos ayuda con la imagen del monito araña, en los primates sí hay verdadera menstruación. Verdadera menstruación no, me refiero a menstruación idéntica como la nuestra. Exactamente. Se ha documentado, por ejemplo, en el mono araña, se llama Teles diofroi, este es un mono hondureño completamente, que ahí tiene ciclos como en promedio de 24 días. Y donde está pasando es lo mismo, es una hembra, una monita, descartando un endometrio que no usó porque no hubo fecundación. Exactamente. Entonces pasa en nosotros que somos primates, sí. O sea, dentro de todos los mamíferos, porque si pensamos en los grupos anteriores, en los grupos previos, digamos, a la evolución de los mamíferos, todos tienen fecundación externa. Los peces tienen fecundación externa. Si pensamos en los reptiles, ellos ponen huevos. Si pensamos en las aves, ellos tienen huevos. Entonces el desarrollo es adentro de una capsulita, fuera de nuestro cuerpo. Entonces nosotros los mamíferos somos los que los producimos adentro. Entonces somos los que ocupamos este revestimiento uterino porque tenemos lo que se llama fecundación interna. Entonces se vuelve necesario este paso. Entonces es importante porque la menstruación significa biológicamente un montón de cosas, de procesos sumamente complejos. Los murciélagos no son primates, pero también son organismos que se les ha identificado que tienen la menstruación. Este es un mamífero, un mamífero hondureño, se llama el murciélago de la fruta y también se le ha identificado que menstrua. Bien poquito y todo, porque obviamente su revestimiento es súper chiquitito y su vascularización es súper chiquita, pero también menstrua. Entonces sí las hay. Y finalmente hay unas musarañas que se llaman musarañas elefante, que no las tenemos acá. Imagínense que de los pocos animales que menstruan, dos de esos grupos los tenemos acá, los primates y los murciélagos, que son quirópteros. Estas son unas musarañitas que no existen acá, pero también es un tercer animal que menstrua. Entonces, si nosotros ya conocemos más o menos los animales que menstruan, ¿cuáles serán aquellos otros que no y cómo es que logran la fecundación después de...? Importantísimo, porque estamos diciendo la menstruación, quitémosle todos los mitos que tienen, veámosla como ayuda, como señal de un proceso biológico fundamental sin el cual no existiría la vida, que es la reproducción. Entonces estamos diciendo que solo 3 animalitos menstruan, entonces ¿cómo es que los demás lo hacen? Y lo que pasa es que el proceso es idéntico en los otros mamíferos, que somos entonces con desarrollo interno, pero ellos reabsorben normalmente ese endometrio. Entonces nosotros lo descartamos y ellos lo reabsorben. Sí. Básicamente ya vamos a ver qué tiene que ver esta florecita. Bien, entonces, ¿por qué razón, si hay alternativas, por qué existe la menstruación como un proceso biológico para poder preservar la especie? Interesante, porque vimos, hay animales que no la tienen, hay animales que sí la tienen, en las dos se da la reproducción porque si no, no existiría. Entonces, ¿por qué menstruar si hay gente que no menstrua? Si hay animales que no menstruan, ¿verdad? Sí. Entre los mamíferos. Entonces, muchas cosas se dijeron inicialmente. Al principio se dijo que la menstruación era tóxica, que había unas menotoxinas, y pusieron a un montón de mujeres menstruando a agarrar flores y se marchitaban las que estaban menstruando y las que no. El experimento estaba pésimamente diseñado en aquel entonces, hace muchos años, en 1920, y se descartó. Había gente que dijo, sí, es cierto, también arruinan las cervezas y pudren los pepinos y un montón de cosas que se dijo de que la mujer podía sudar la menstruación cuando estaba en ese periodo. Entonces se dijo... ¿para qué si es tan tóxico? Entonces, ¿para qué se menstrua? Para deshacerse de toda esa toxicidad, se dijo en su momento. Eso es totalmente falso, se ha descartado científicamente. Pero como es tan misteriosa, se propuso por qué sucedía y se dijo en su momento, bueno, ¿por qué? Porque es tóxica, entonces hay que botarla. Eso está descartado, pero fue una de las primeras razones. En imagen tenemos la siguiente, en pantalla, tenemos una segunda propuesta, mucho más moderna, esta fue en los 90s, y fue una doctora de una universidad en Stanford, que dijo, es necesario menstruar porque la menstruación le quita el endometrio, la pared uterina, le quita un montón de organismos patógenos que vienen intrínsecos en los espermatozoides. O sea, aquí ya no era las mujeres son las sucias, que tienen esa toxina interna, sino que los hombres son los sucios que los espermatozoides. Pero eso se descartó también. Se descartó porque se hicieron pruebas de mujeres que tenían una mayor cantidad de parejas, se esperaría que hubiera mayor cantidad de flujo menstrual
y se descartó estadísticamente, entre otros soportes que vienen y que la ciencia así funciona y hace que se descarten posturas. Eso es lo maravilloso de la ciencia, ¿verdad? Que se observa, se analiza y se aprueba o descarta una hipótesis. Estas fueron descartadas, pero entonces, ¿para qué finalmente? Se ha dicho que, por ejemplo, en los que sí lo hacen, como no este primate, también hondureño, el mono aullador, lo que está sucediendo es que son seres que practican el sexo regularmente. O sea, no solo en un periodo concretito del ciclo reproductivo, como los perros, que ellos no pasan copulando permanentemente, sino que solo cuando están en celo. Hay organismos que no, como nosotros, como los primates, y como las musarañas, y como los murciélagos, que entonces, como tienen sexo en todo el momento del ciclo, la menstruación es un proceso que se llama decidualización espontánea. Deciduo, un árbol de hoja deciduo es que se cae. Entonces, la decidualización es cuando la mujer expulsa ese flujo. Entonces se dijo, eso es muy importante porque ya que ellos son organismos que tienen una vida sexual activa durante todo el ciclo, entonces el hecho de poderse desprender del endometrio ayuda a que espermatozoides u óvulos viejos que se implantaron, que tenían mucho tiempo, o sea, aclaro esto, el óvulo siempre nace en un solo momento del ciclo, pero si cuando ese óvulo se implanta, habían espermatozoides viejos ahí guardados porque se tiene sexo en todo momento del mes en estos grupos, entonces era muy probable que el huevo, que el cigoto de esa fecundación no fuera viable y que produjera crías con problemas morfológicos o con patologías, y eso es una inversión sumamente cara para un organismo producir descendencia, y entonces tener una descendencia defectuosa por ese tipo de cosas, por tener material genético reproductivo viejo, entonces era una causal de desperdicio. Entonces se cree, una de las razones más fuertes por las cuales se menstrua es para estar descartando ese material y que entonces no haya esa posibilidad. También se ha dicho que cuando una madre está embarazada, cuando hay un embrión implantado, hay una batalla entre la cría y la madre, porque la cría está queriéndole sacar toda la nutrición posible. Todos los nutrientes. Exactamente, y la madre quiere sobrevivir. Sí. Y quiere sobrevivir, la naturaleza quiere que sobreviva para que pueda producir más crías, ¿verdad? Sí. Entonces, eso que pasa en nosotros, en los caballos, por ejemplo, el cigoto, o sea, el óvulo más el espermatozoide ya fecundado, apenas se sienta sobre la pared del endometrio. Pero hay otros que somos más invasivos. Nosotros los los primates, nos enterramos dentro de ese endometrio. Y entonces se da el caso donde un embrión está sacando demasiado nutriente, como no es una fórmula, o sea, no es uniforme la vida en realidad, hay de crías a crías, hay de madres a madres. Entonces se cree que cuando la madre decide cuándo reproducirse o no, o sea, en el sentido de que es un proceso interno de ella el que destraba el endometrio, entonces se posibilita que una cría demasiado invasiva que puede terminar en la muerte de la madre no sea viable y se descarte. Gracias a lo delicado de que es esta implantación del cigoto y que está la posibilidad de descartar completamente todo el material. También se ha dicho que es más barato para el cuerpo, como en los mamíferos, en los primates es tan grueso el endometrio que es más barato descartarlo que reabsorber esa gran cantidad de tejido. Entonces se dicen muchas cosas, pero interesante, Nao, que tengamos en cuenta que esas teorías actuales son muy lógicas en el sentido de que permitirían un balance entre la vida, o sea, que la cría no mate a la madre o que la madre no invierta en una cría que resulte con problemas de desarrollo porque las células sexuales con las que se produjo eran muy viejas. Entonces tener ese mecanismo de drenar, de purgar esa camita maravillosa que hace posible la vida en el útero sea descartable y tenga esta renovación constante. Interesante. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad que este tema de la menstruación y el tema de conocer cuáles son los animales que menstruan y también cómo es que otros animales tienen este proceso biológico de la fecundación a pesar de la ausencia de la menstruación es algo muy interesante. Entonces, muchísimas gracias, le agradecemos por todo lo que nos ha compartido hoy. Y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros. Enseguida regresamos con Mito o Ciencia.
Hola, sean todos bienvenidos a este subespacio Es Mito o Ciencias. El día de hoy traemos para ustedes mitos deliciosos, ¿cierto, Fabi? Claro que sí, Helen. Y para comenzar, se viene algo que todos, bueno, la mayoría nos encanta, lo que es el Café, tan Exacto. delicioso por la mañana, ¿cierto? Nuestra tacita de café. por la mañana, por la tarde, por la noche, por cualquier momento. A mí me encanta el café y eso es lo que viene a nosotros. Entonces, si en realidad el café es adictivo, ¿qué crees, Helen? Bueno, pues como te recuerdo, ¿verdad, Fabi? Le recuerdo a nuestros televidentes en anteriores programas, pues todo en exceso pues es malo. Yo pienso que el café, pues en cortas cantidades no creo que sea adictivo. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de esto, Fabi? Buen punto, fíjate, Helen. La ciencia nos dice, tras varios estudios, de que el café depende de la cantidad que nosotros pues consumamos, es lo que nos hace querer más y no dejarlo. ¿Qué pasa con el café? Lo que pasa es de que esto hace que nuestra sustancia de dopamina aumente un poquito más. ¿Y qué hace la dopamina? Hace que nosotros tengamos una relajación en nuestro cuerpo y también es la famosa sustancia de la felicidad. Entonces nos mantiene tanto relajados como felices y activos. Entonces esto hace, ¿verdad?, de que siempre nosotros queramos un poquito más estar así. Y por eso se dice que el café es algo adictivo. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, Fabi, ¿verdad? Y cabe recalcar que pues en altas cantidades, como decíamos, ¿cierto? Y pues sí, nuestra tacita de café, ya sea de día, ya sea en la tarde o en la noche, pues siempre es relajante, ¿verdad? Y siempre es bienvenido a la hora que pues la queramos tomar. Pero pasando al café, ahora vamos a irnos un poquito a la combinación con leche. ¿Qué te gusta la leche, Fabi? Claro, Helen, ¿a quién no le va a gustar la leche tanto en licuados como aún combinarla con café o también la famosa bebida de leche, ¿verdad? Con avena, que es el osmil. Exactamente. ¿Qué tan buena es la leche para nuestro organismo? Excelente. Desde los niños, desde los más pequeños. Recuerden que nosotros pues desde pequeños nos inculcan que la leche es buena para el crecimiento, para el hueso, por todos los componentes que esta posee. Pero, ¿alguna vez te ha dado, Fabi, reflujo? Pues fíjate, Helen, que muy pocas veces, pero sí tiende, ¿verdad?, a que la leche, si nos tomamos en la mañana más que todo, nos sentamos un poquito como de dolor o acidez en nuestro estómago. Exactamente. Y nuestras abuelitas, pues, ¿qué aconsejaban cuando sentíamos esos malestares en nuestro estómago? Pues tomar un vaso frío, ¿verdad?, de leche. Pero en realidad la leche nos ayuda a aliviar estos dolores, esta acidez, este fuego que sentimos a veces en el estómago. Pues la ciencia nos explica, y tras varios estudios en Estados Unidos, que la leche al principio nos da esa sensación de que nos alivia ese fuego que sentimos en nuestro estómago, esa parte tan fresca que nos hace sentir. Pero al pasar unos minutos, la leche lo que ayuda es, recordemos que lo que tenemos en nuestro estómago pues son ácidos, lo que ayuda a degenerar lo que es la comida. Estos ácidos, al ingerir leche, lo que hace es que haya más cantidad de estos ácidos. Entonces, por eso la leche, al principio nosotros sentimos eso fresquito, eso rico, que nos ayuda, ¿verdad?, al dolor, al ardor, incluso al fuego, como les decía anteriormente. Pero en realidad la leche lo que hace es que haya más productividad de lo que es el ácido de nuestro estómago. Muy interesante, fíjate, Helen. Sí, Fabi. Y también, ¿verdad?, muy importante, porque es cierto que nosotros debemos seguir, ¿verdad?, lo que dicen nuestras abuelitas y sentimos nosotros tan rico ese alivio en nuestro estómago, pero también hay que tener mucho cuidado porque el exceso de este ácido más bien nos puede provocar enfermedades a la larga mayores que necesitemos, ¿verdad?, de la consulta de un médico. Exacto. Y fíjate, Helen, que pensando en eso de la acidez estomacal y también de la gastritis, viene el siguiente mito, que es acerca si el café nos produce gastritis. ¿Qué opinas tú de esto? Pues no te sabría decir, Fabi. Yo creo que en exceso, porque yo en lo personal tomo mi tacita de café en la tarde y en la mañana, pero no he sentido molestia alguna. Sí, fíjate, el mito es de que el café nos produce gastritis, pero en realidad, ¿qué dice la ciencia? La ciencia, tras varios estudios, nos dice que bajo ningún motivo el beber café nos va a desarrollar esta enfermedad. Lo que sí pasa es de que algunas personas que ya padecen de la enfermedad se les indica que no pueden tomar café,
evitado por las diferentes sustancias que contiene, podía perjudicar ya si tenemos gastritis, si tenemos alguna úlcera. Entonces esto hace, ¿verdad?, de que se vaya desarrollando un poco más la enfermedad. Pero no quiere decir de que el café no va a producir esta enfermedad. Muy importante, Fabi, la aclaración, ¿verdad? De que el café no nos produce la enfermedad, pero sí es mala para quienes padecen de esta enfermedad, exactamente. Bueno, pues tú sigues con el café y yo sigo y sigo insistiendo con la leche. Pues sí, la leche tan buena que es, tantos remedios que hay que hacer para la leche, pero ¿alguna vez te ha pasado que alguien en tu familia se enferma y la famosa siempre sale y dice, no, leche hervida con canela antes de dormir te ayuda y más que todo si tienes tos? Ay, tos y gripa, ¿verdad? A mí me encanta la leche con un poquito de canela porque te relaja y te acostas a tu camita tranquilo, ¿verdad? Exactamente, antes de dormir pues es muy rico tomarnos un vaso ya sea de leche fría o de leche hervida. Se entiende que la leche hervida pues nos da mayor relajación puesto que es caliente, entonces nuestro organismo pues lo va a sentir muy rico. Pero el día de hoy el mito es si en realidad esta leche hervida, ya sea con canela o ya sea sola, nos ayuda en el momento de que nosotros tengamos tos. En el caso de mi papá, pues es muy fanático, ¿verdad?, de tomar esta leche cuando él se siente constipado o cuando se siente con tos, cuando está mal de su pecho. Resulta que la leche hervida no es buena para las personas que tienen esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, la leche, por todos los componentes que tiene, hace que haya mayor mucosidad, lo que es malo para nuestros pulmones. Entonces, en vez de lo que sentimos no es alivio a la enfermedad, lo que sentimos es relajación al momento de dormir. Eso es lo que nos hace sentir la leche pues hervida antes de dormir. Pero que puede ayudar a una persona que tenga tos o tenga gripe es totalmente falso. Como les decía, hace que haya mayor producción de mucosidad y por consiguiente la enfermedad tiende a agravarse un poco más. Fíjate, Helen, que siempre estamos un poquito errados, por eso es muy importante esto de los mitos o ciencia, de que en realidad, ¿qué es lo que pasa con la leche? Porque siempre pensamos, ¿verdad?, de que, como dicen las abuelitas, si te tomas la leche calientita con la canela, esto te va a servir y te vas a sentir súper mejor, y solo es el momento. Y por eso es muy importante que nosotros leamos y estudiemos un poquito más acerca de las consecuencias, las reacciones adversas, ¿verdad? Exactamente, porque todo tiene una consecuencia, ya sea positiva, ya sea negativa, ¿cierto, Fabi? Exacto. Y fíjate, Helen, que estos mitos me encantan, ya que sea de la lechita con canela o el cafecito, algunas veces echamos también canela al cafecito y otras cosas, ¿verdad? Pero siempre vamos, como te digo, quitando lo de los mitos y explicando qué es lo que nos dice realmente la ciencia. Exactamente, Fabi, algo muy importante, de verdad, que aprendamos ya a quitarnos ese tabú que tenemos nosotros y que también aprendamos, ¿verdad?, a quitarnos eso que conocemos como mito, que entendamos qué es lo que realmente nos explica la ciencia a través de eso que nosotros conocemos como un mito. Exacto. Y siempre los invitamos a ustedes, a todos nuestros televidentes, que nos escriban y nos llamen, nos pongan sus comentarios a lo que es en nuestra página de Facebook, CCNN, ¿verdad? Y se pueden dejar cualquier comentario si ustedes quieren que tomemos un mito de su comunidad o un mito relacionado con el tema que ustedes deseen, los invitamos a que nos escriban. Exactamente, también hacemos la invitación, ¿verdad?, abierta a todo el alumnado de la institución, de la Universidad Pedagógica, que pues nos quieran acompañar, ¿verdad?, nos quieran venir aquí a contar acerca de ese mito que ellos no entienden, cuál es la explicación científica, y pues nosotros gustosamente aquí vamos a estarlos esperando. Exacto, y también como todos los viernes a la misma hora los esperamos.